dije que cuando la Corte Constitucional dio su concepto favorable para celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo, recibí muchas preguntas acerca de qué opinaba o qué decía, y me imaginé que también a ustedes y a cada uno, la gente que los rodea, les pregunta, o usted mismo tendrá las inquietudes, y por eso decidimos, antes de hablar del asunto, que entre otras cosas es un pecado sobredimensionado. Ojalá la gente se rasgara las vestiduras, lo mismo frente a un chismoso o a un envidioso o a un ladrón, porque para Dios no hay niveles o situaciones o conductas que lo asombren unas más que otras. De hecho, a Dios de la humanidad no le sorprende absolutamente nada. Diga conmigo, nada. Pero, basados en esto, hicimos una introducción la semana pasada que le haría muy bien a usted escucharla, para que miráramos la historia de la humanidad desde el punto de vista de Dios. Nosotros, por lo menos yo, cometí el error de pensar que la historia de la humanidad comenzó cuando yo nací. No lo expresé de esa manera, pero sí en mi conducta, porque pensaba que todo partía a partir del nacimiento de este hermoso bebé y todo tenía que girar en torno a eso. Sin embargo, no es así. Entonces, podemos mirar cómo los seres humanos contamos nuestra historia con un orgullo y con una pasión, y encontramos libros hermosos que narran las victorias y las proezas que muchos hombres y mujeres han hecho, han construido imperios, han levantado naciones, también las han destruido. Han ganado guerras, batallas que nadie iba a ganar, y de pronto esa persona tuvo la idea y lo pudo lograr. Pero para Dios eso, ¿sabe qué significa? Absolutamente nada. Entonces, miramos también cómo, y es bueno repasarlo hasta que el Señor venga por nosotros o mande. El asunto es que todas las personas tenemos la posibilidad de nacer dos veces. La primera, nacemos de nuestro padre y de nuestra madre, pero papá y mamá nacieron de nuestros abuelos, y si seguimos el linaje llegaremos hasta Adán y Eva, y estas dos personas, papá Adán y mamá Eva, nos dejaron con una enfermedad que se llama el pecado. Diga conmigo, pecado. Es en singular. Entonces, les cuento que así tú hayas nacido de un matrimonio debidamente celebrado entre dos personas del mismo sexo, sí, hasta se va a poder, mira, o de sexo diferente y en sentido contrario, el asunto es que también pudiste haber nacido producto de una violación, y tanto el uno como el otro nacieron ¿bajo qué? Dígalo, sin temor. ¿Nacieron bajo qué? Bajo pecado. Entonces, cuando yo nazco bajo pecado, nazco para cometer pecados en plural. La carrera se llama pecado y las especializaciones se llaman pecados. Especializaciones como el robo, la fornicación, la envidia, los homicidios, todas las 17 autopistas que encontramos en Gálatas capítulo 5, y que vamos a ver la ampliación tan tremenda que le hace Pablo en Romanos capítulo 1. Por eso nacemos pequeños. En estos días una familia me envió un videíto que es viral, de dos niños que recién están compartiendo con el chupo, y el uno se lo arrebata al otro y se pelean y el uno llora, etc. Y precisamente nacemos pequeños porque nacemos con todo ese potencial. Tú y yo no nos dañamos en el contacto con la humanidad y en el uso, no. Nosotros nacimos malos de raíz, y eso por el pecado bajo el cual nacimos. Entonces nacemos pequeños para irle a robar el tetero a otro y salir corriendo de una vez, o pegarle o matarle. Pero también dice el Señor Jesús, cuando Nicodemo, una persona que había nacido también de su papá y de su mamá,
sin saludarlo, siquiera sin contestarle el saludo, cuando Nicodemo llega, le dice: Nicodemo, es que a las personas les es necesario nacer ¿de qué? Dígalo, ¿nacer de qué? De nuevo. Y Nicodemo dice: a ver, ¿cómo es eso? O sea que yo, ya siendo viejo, pasaba los 40, puedo ir a donde mi mamá y meterme nuevamente en su vientre para nacer de nuevo. El Señor se queda mirándolo pasmado y le dice: Nicodemo, tú siendo maestro de Israel y no sabes estas cosas, si te hablo cosas terrenales, ¿cómo sería si te hablara las espirituales? Y le dice: una persona tiene que nacer del agua y del espíritu. Diga conmigo: del agua y del espíritu. El agua es la palabra y el espíritu es el Espíritu Santo. De manera que la persona que nace del agua y del espíritu, eso se logra cuando se acepta a Jesucristo, que envió el único Dios verdadero, que es el Padre, a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida, ¿qué? Vida eterna. Recuerde que esto le va a parecer muy sencillo, pero de eso se trata el Evangelio. Entre más nos adentramos en el Evangelio del Reino, más sencillo es, porque de los niños es ¿qué? El reino de los cielos. Entonces, a los que reciben a Jesús y son convencidos por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que convence a la humanidad que ha nacido una sola vez de 3 cosas: la primera de pecado, la segunda de justicia y la tercera de juicio. El Espíritu Santo es el que inicia la relación contigo. Cuando Saulo iba asesinando cristianos y haciéndolos blasfemar, dice la Biblia que una luz vino del cielo y lo derribó, y una voz también le habló. Para que tú estés en los caminos del Señor, se necesita que Dios haya iniciado la relación contigo. Nuestra religión no vale, porque la religión es el ánimo del ser humano tratando de llegar a Dios. Ese inicio no es el que se contempla en las Sagradas Escrituras. Es Dios desde los cielos que decide que tú empieces a escuchar con atención de Él. Tanto es así que también Cornelio estaba en su casa, un centurión, un soldado romano, y se le aparece un ángel enviado por Dios y le dice: Cornelio, Dios necesita entablar una relación contigo. Estoy parafraseando. Él ha escuchado tus oraciones, porque el tipo rezaba, y tus limosnas, porque el tipo era muy generoso, pero no eso fue lo que le abrió las puertas, sino que le dice el ángel: envía por Simón Pedro, que está en la casa de Simón el curtidor, allá en Jope, y hazlo venir para que él te diga lo que tienes que hacer. Él envía por él, y Pedro le explica que debe creer en Cristo Jesús, él y todos los de su casa, y al aceptarlo viene el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces, cuando tú y yo aceptamos a Jesús como la revelación del Padre para la humanidad, que es el Hijo, el Señor Jesús, Él sella ese negocio, esa negociación entre el cielo y la tierra que se hace entre tú y Dios, la sella con unas arras, y es la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Entonces, cuando el Espíritu Santo entra a morar en ti, Él es el que te indica ya por cuáles autopistas correr, ya no por las de la carne, porque naciste el primer nacimiento para pecar, sino que ahora que has nacido de nuevo, has nacido para llevar una vida de santidad, pero no la santidad que nos han enseñado a nosotros en la religión tradicional de la cual venimos la gran mayoría, y que solo inició 300 años después de haberse fundado el cristianismo por el Señor Jesús. No es esa santidad de alguien con una aureola aquí en la cabecita y echando chispitas de las manos. No, santo significa apartado para. Diga conmigo: apartado para. Entonces, cuando ya hemos sido apartados por el Espíritu Santo, empezamos a dar frutos dignos de arrepentimiento, y no hacemos ningún esfuerzo para correr en ese camino que le agrada a Dios, porque el mismo Espíritu Santo es el que nos hace partícipes de la santidad del Padre en nuestras vidas. Y gracias a el ejemplo que nos dio el Señor Jesucristo, podemos ser ahora llamados hijos e hijas ¿de quién? De Dios. Entonces, la persona que solo ha nacido una vez es una criatura de Dios. Dios la hizo, indudablemente. Pero la persona que ha nacido por segunda vez ya no solo es una criatura de Dios, sino que ahora es ¿qué? Hijo. Diga conmigo: hijo o hija, desde luego. Entonces, el Padre inicia una relación contigo. Esa relación, uno no estudia para ser hijo, uno nace siendo hijo. Además, no pensamos para nacer de nuevo, nacemos de nuevo para pensar como nuevos nacidos.
Aún en el primer nacimiento, usted no nació ni escogió dónde nacer, en qué país, en qué ciudad, de qué familia, en qué estrato o en qué lenguaje. Usted simplemente nació y a partir de ahí piensa. Entonces, realmente la frase que deberíamos acuñar es, existo, luego ¿qué? ¿Luego qué? Luego pienso. Los griegos decían, pienso, luego existo. No hay tal, no tiene lógica su premisa. Pero lo que quiero llegar a esto es que cuando el Padre, a través de Pablo, que nació de nuevo para ser enviado a los gentiles para predicarles el Evangelio de Salvación, cuando él escribe a los romanos, él les escribe partiendo de que Dios tiene algo bien interesante, una familia para ofrecernos. Padre, Hijo y Espíritu Santo decidieron que tú y yo seamos hijos e hijas, o sea, su familia. Pero Él nos muestra cuál es el camino de salvación en Cristo Jesús, pero ahora nos muestra cómo es que el hombre quedó después de que papá y mamá, Adán y Eva, pecaron y nos dejaron esta enfermedad llamada pecado. ¡Wow! Hasta ahí la introducción. No soy capaz de repetirles. Entonces, voy aquí en el capítulo 1, versículo 18. Y ahora, después de que Pablo ha mostrado la misericordia de Dios al enviar a Cristo para hacernos nacer de nuevo, y nos ha explicado, como hemos venido juiciosamente desde hace 3 años hablando de este asunto del reino, de que una cosa es nacer una vez y otra cosa es nacer de nuevo por segunda vez. Entonces la humanidad estaba bajo una ira, diga conmigo ira. Cuando el ser humano decide desentenderse de Dios, la ira de Dios, que no es como la que usted le da cuando pierde su equipo o cuando se machaca un dedo en la puerta, la ira de Dios es santa, diga conmigo santa. Me ha dicho, una ira de Dios es lo más lindo que puede haber porque es de Dios y es una ira pura, no procede de la carne ni procede del pecado. Dios se enoja y le luce. ¿Sí me hago entender? Porque Dios es Dios y Dios puede hacer lo que le dé ¿qué? Su divina voluntad. Entonces dice, porque la ira de Dios se revela, diga conmigo, se revela. Ese revela es con B pequeña. Nosotros tenemos una revelación de parte de Dios y Dios nos quiere explicar. Vamos a suponer que nosotros somos los romanos a los cuales Pablo le está escribiendo. Ya son algunos creyentes, otros apenas están conociendo del Señor. Y Pablo le quiere explicar a esos seres humanos de Roma, como a nosotros hoy, por qué Dios estaba bravo. Entonces por eso dice, la ira de Dios se revela desde el cielo, no parte de la tierra. Dice, contra toda impiedad. Esta palabra impiedad es para las personas que son impías, las personas que les falta fe, las personas que no siguen los caminos de Dios. Ahora, estas personas no siguen los caminos de Dios porque nacieron bajo ¿qué? Nosotros no seguíamos los caminos de Dios porque nacimos bajo ¿qué? Bajo pecado y queríamos hacer lo bueno, nos hacíamos el propósito a las 8 de la mañana y a las 9 ya habíamos caído. Entonces dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Diga conmigo, la verdad. Ahora, cuando el Señor Jesús se manifiesta, Él dice, yo soy ¿qué? ¿Qué dijo? Yo soy ¿qué? La verdad, no una verdad. El Señor Jesús dice, yo soy la verdad. Si usted quiere conocer qué realmente es verdad o no, me debe conocer a mí porque yo soy la verdad. Lo que Jesús quiere decir es que fuera de Él todo es mentira. Porque está bajo un sistema llamado el mundo. Recuerden que el mundo es un sistema que tiene un príncipe llamado Satanás, que tiene un programa de gobierno de ladrón que es robar, matar y ¿qué? Y destruir. Además, Satanás es el padre de la mentira. Ni que es un mentiroso, sino que él parió la mentira. Además dice que es homicida desde el principio. Él no es Dios, él es una criatura que se reveló allá en la primera creación, la angelical, y ahora está seduciendo a la gente con su sistema, haciéndole creer que eso es lo único que existe, y les ofrece añadiduras. Diga conmigo, añadiduras. Todo lo que el enemigo ofrece es del cajón hacia acá. Todo lo que Dios ofrece es del cajón hacia allá. El diablo no puede ofrecer cosas eternas, solo Dios puede ofrecer la eternidad. De hecho, Jesús ofrece la eternidad. Él dijo
¿qué es la vida eterna? Y dijo, la vida eterna es que crean en el único Dios verdadero, que ha enviado a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que ¿qué? Que tenga ¿qué? Vida eterna. Muy bien. Entonces Pablo empieza a mostrarnos que la humanidad, cuando se alejó de Dios, empezó a detener la justicia de Dios con sus propios argumentos. Recuerden que la propuesta de la serpiente a la mujer fue: seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces entraron a la sabiduría por donde no era, y a la sabiduría que no era. Su sabiduría fue caída. Entonces todo lo del sistema del mundo está puesto, aún lo religioso, porque el sistema del mundo es religioso, es financiero, es artístico, es filosófico, es todo lo que usted quiera, está metido en todas partes. Entonces, ahora Dios quiere mostrarnos por qué Él tiene ira con la humanidad que ha querido detener su justicia, pero ahora nos muestra su justicia pudiéndonos haber borrado a todos, como lo hizo en su momento con el diluvio, o como lo hizo en el momento con Sodoma y Gomorra a propósito del pecado de moda. Entonces, en el asunto, Dios nos dice, ya no más, ¿sabe qué? No los voy a acabar más, les voy a enviar a mi Hijo. O sea, Dios mismo envía a su Hijo, que también es Dios, para que nos enseñe cuál es el camino correcto. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Entonces dice la Biblia, observe esto, qué maravilla. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Es decir, Dios ha hecho una creación. La creación no solamente nos incluye a nosotros, los seres humanos, sino que está la naturaleza, están las montañas, están los mares, están las estrellas, está el sol, está la luna. Y lo que ahora Pablo quiere manifestarnos es que aún una persona que ha nacido solo una sola vez y vive en una isla apartada, contemplando la naturaleza, si fuera razonable, si realmente sus ideas fueran lógicas, tendría que decir, esta vaina la tuvo que haber hecho alguien. ¿Sí me hago entender? Es decir, al salir y contemplar el sol en la mañana y al ver la luna hermosa en las noches y esas estrellas imponentes y maravillosas que no se caen, y ahora nosotros con toda la tecnología que tenemos y saber todas las galaxias que hay y los planetas que hay, la lógica sería que uno se quedara mirando eso y diría, esta vaina la tuvo que haber hecho alguien. ¿Sí me hago entender? Es más, si nosotros nos estudiamos a nosotros mismos y vemos la maravilla del cuerpo humano, cómo es su funcionamiento, cómo son sus órganos, cómo se complementan, lo maravilloso que es, tendríamos que llegar a la conclusión de que esto lo tuvo que haber hecho alguien. ¿Me hago entender? Pero no, resulta todo lo contrario. Dice la Escritura que Dios entonces empezó y nos entrega la naturaleza como una exposición de que Él es el creador. ¿Están aquí mis amigos? Y miren lo que dice, porque las cosas invisibles de Él, diga conmigo, invisibles. Ahora, invisibles no significan que no existen. Hágame un favor, respire. ¿Vio ese aire? ¿Es qué? ¿Pero está o no está? Entonces dice, porque las cosas invisibles de Él, porque a Dios nadie lo ha visto, a propósito, pero Él se manifiesta a través de lo que ha creado, esperando que sus criaturas piensen, tiene que haber un Dios. Y dice, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Mejor dicho, vaya al zoológico. Ojalá no lo dejen allá, pero usted va al zoológico y entra y ve las jirafas. Dice, pero qué maravilla una jirafa. ¿Usted la ha visto? Las jirafas. Y pasa al de los gorilas. Dice, pero mira qué maravilla la creación de Dios. Un gorila. ¡Wow! Y pasa al de los peces. Dice, pero mira qué maravilla de peces. La persona que ha nacido por segunda vez va y ve y contempla esas maravillas y la creación de Dios. La que solo ha nacido una vez llega al zoológico y mira al gorila y dice, sí, se parece como a mi tía, ¿cierto? Porque es que nosotros descendemos ¿de quién?
Del mono, ¿cierto? Del mono. Y otro dice, no, es que esto se generó porque hubo una gran explosión, y esa gran explosión, qué tremendo, imagínate, de una explosión queda todo así organizadito como vemos. La teoría de la gran explosión es bien simpática porque se supone que yo pongo una bomba aquí, de esas potentes, hipotética, y todo explota y cae exactamente ordenado así como está. Correcto, pero la mente apartada de Dios solo se vuelve necia frente a los argumentos sencillos de Dios. Entonces diga conmigo, su eterno poder y deidad, dígalo. Note que Él parte de lo eterno, no de lo temporal. Por eso te digo, yo pensaba que la vida había empezado hacía 52 tiernos años que tengo. Y resulta que empezó más allá, en la eternidad. Ni siquiera la eternidad es tiempo, y va hacia una eternidad que no es tiempo. Pero tú y yo sí estamos en un espacio-tiempo. Y dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa. Lo que está diciendo Dios, y el método que usa Pablo es el del tribunal, donde hay unos abogados discutiendo y argumentando. Entonces le dice a su público, humanidad, ustedes no tienen excusa, no tendrían por qué decir que Dios no existe, o por lo menos no tendrían que oponerse a que Dios exista y que tiene un orden para las cosas. ¿Me hago entender, amigos? ¿Sí me hago entender? Sígame acá. Dice, entonces el Espíritu Santo, que es el que inspira las Sagradas Escrituras, nos está diciendo, usted, ser humano, quien quiera que sea, no tiene ninguna excusa para negar la existencia de Dios, la misericordia de Dios, porque así yo no me le haya aparecido, porque hay gente que dice, no, para yo creer en Dios se me tiene que aparecer, ¿correcto? Y Dios le manda a decir, no me le tengo que aparecer, yo hice una creación y esa creación le muestra que yo existo. Entonces dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, porque hay gente que dice, no, sí, Dios sí existe, pero yo no tengo nada que ver con Él, ni me interesa la forma en cómo Él piense, yo hago con mi vida lo que me dé qué. Si Dios hace lo que le da, yo también puedo hacer a mí lo que me da, pero eso es como pelea de toche con plátano maduro, no se puede. Dice, pues habiendo conocido a Dios, entonces no le glorificaron, diga conmigo, glorificaron. Ahora, Dios de sus seres creados quiere una cosa, que lo adoren, que lo glorifiquen, que lo respeten, que lo amen. Entonces, como llegamos en una naturaleza caída, esa naturaleza caída no puede amar a Dios, y por eso Dios nos da el propósito de haber nacido de nuevo en Cristo Jesús. Cuando usted y yo ya nacemos en Dios como hijos e hijas, empezamos a ver a Dios como nuestro Padre, no como un señor cascarrabias de otra familia. Nuestro Padre, diga conmigo, nuestro Padre. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus ¿qué? Dígalo, ¿en sus qué? Empezaron en paisa, comenzaron a pensar pendejadas. Entonces dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue ¿qué? Entenebrecido. Es decir, el entendimiento del ser humano, que solo ha nacido por una vez, está entrenebrecido y además envanecido. Se cree lo que no es, legisla en lo que no conoce y opina de lo que no sabe, pero lo dice con una elegancia que pareciera e impresiona en el intelecto a los demás. Dios dice lo siguiente: profesando ser sabios, diga conmigo sabios, se hicieron necios. La necedad es una persona a la que le falta cordura y ante la evidencia sigue actuando como a él o a ella le provoca. Pablo me está diciendo que desde el punto de vista de Dios, la humanidad, profesando ser sabia, se volvió ¿qué? Necia. Dígalo conmigo, necia. Compruébemelo, dice alguien. Pablo dice, primero, cambiaron la gloria de Dios, que es incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible. Entonces, todas las culturas y subculturas que tienen en su corazón y en su conciencia un deseo de adorar algo, dijeron, no hay creación,
no vamos a adorar a ese creador, ese creador no nos gusta, nosotros vamos a decir qué es lo que vamos a adorar. Y entonces surgieron las imágenes. No es un curso de idolatría, pero hicieron las imágenes. Toda religión y toda organización humana necesita algo que adorar. Y efectivamente, uno se hacen imágenes de hombres. Y entonces hay religiones que tienen todas las imágenes que usted quiera. Cuando Pablo fue a Atenas hace 2000 años, enardecía su corazón cuando vio la ciudad entregada a la idolatría. Había tantos templos paganos en Atenas que hasta tenían uno en el cual no había ninguna imagen, era solo el atril. Y aquí había una inscripción que decía: al Dios no conocido. Imagínate, no había nada encima, pero hicieron un altar que decía: al Dios no conocido. Cuando Pablo vio la ciudad entregada a la idolatría, en vez de ponerse a quebrar imágenes, eso no le corresponde a usted, o a hablar mal de ellas, eso no nos corresponde a nosotros, aprovechó, partiendo de la ignorancia de los atenienses, que estaban sumidos también en su necedad, porque en Atenas toda la gente se ocupaba en oír y en decir algo nuevo. Cuando escucharon que Pablo predicaba y hablaba cierta doctrina, lo llamaron y le dijeron: háblanos a nosotros de eso. Y entonces él les dijo, partiendo desde su ignorancia, les dijo: he venido a hablarles de ese Dios que ustedes no conocen. Y por ahí empezó su exposición y les habló del pecado y les habló de la resurrección de los muertos. Ellos en su necedad le dijeron: no queremos oír más a este palabrero. Pero otros, destinados por Dios para ser nacidos de nuevo, entre ellos el que estaba el Areópago y una mujer llamada Dámaris y otros cuantos, creyeron y nacieron de nuevo. ¿Están conmigo, amigos? Entonces dice: ¿cómo sé yo cuando alguien está en ignorancia? Cuando adora la criatura en vez de adorar ¿al qué? Al creador. Entonces dice: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Porque todo hombre, todo animal se corrompe en el sentido de que muere, Dios no muere. En el sentido de que se envejece, Dios no envejece. En el sentido de que cuando muere ve corrupción, Dios no ve corrupción, porque entre otras cosas no muere. Y dice: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves. Otras culturas tienen aves, otras religiones tienen cuadrúpedos. Usted observa que en determinadas culturas usted puede estar famélico y muriéndose de hambre y pasa una vaca, yo veo un asado, pero allá ven al tío, porque reencarnó en esa ¿qué? Entonces dice: cambiaron la gloria de Dios en imagen de cuadrúpedos y también de reptiles. ¿Han visto culturas que adoran las cobras y todas esas cosas? Aquí también, y las cobranzas. Entonces, ay amigos, ¿están acá? Dice la Biblia. Entonces, cuando Dios se dio cuenta, diga conmigo, cuando Dios se dio cuenta, dígalo por favor. Supóngase que usted se ha manejado bien, usted es Dios. Por un segundo usted va a ser Dios, ¿sí o no? Usted es Dios. Le ha dado a los seres humanos la tierra para que habiten en ella. Les ha dado las plantas para que coman. Les ha dado los animales para que los disfruten. Les ha dado los ríos y los mares para que aprendan a bucear y a pescar. Les ha dado absolutamente todo. Y Él está esperando la gratitud de la humanidad. Y la humanidad, en vez de hacer eso, va al mar, pesca un pez, y entonces nace el culto a Dagón, que es el dios pez, y empiezan a adorar el pez. Dice: qué raro, ¿no? Pues puede ser los de este lado, voy a buscar por este otro. Pero entonces va a otro lado y están adorando un cuadrúpedo. Entonces, cuando Dios se da cuenta de que a pesar de que lo visible manifiesta lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, pero el ser humano no le copia, dice: me voy a desentender de ellos. Es que aquí a mí ellos no me hacen ¿qué? Falta. El que les hago falta soy yo que a ellos, ¿sí o no? Entonces dice: por lo cual, entonces Dios, en vez de ponerse a pelear, dice: hasta aquí llegamos. Muy fácil. El pago a su propia necedad es que van a creer en esos vanos razonamientos y van a seguir adorando imágenes de animales, de hombres, de cuadrúpedos y de reptiles. Denme un segundito. Y entonces Dios los entrega a una dieta llamada inmundicia. Mira al de lado y dígale: los entrega.
¿Qué es la inmundicia? Inmundicia es la cosa más inmunda del mundo. Escuche, dice, por lo cual también Dios los entregó a su inmundicia en las concupiscencias. A ver, dígalo, concupiscencias. Fuerte, concupiscencias. Oiga pues, no se asuste con lo de concupiscencia, no vaya a poner un hijo concupiscencia, ¿no? Dice qué nombre tan bonito, y a su hijo lo pone. Concupiscencia son los apetitos desordenados de la carne, las inmoralidades. Entonces dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus ¿qué? Entienda aquí, mentes, razonamientos, de modo que deshonraron entre sí sus propios ¿qué? El hombre es hecho a imagen y semejanza ¿de quién? Pero entonces Dios dice, no me quieren adorar a mí que los hice conforme a mi imagen y semejanza, entonces que se adoren entre ellos que son criaturas. Entonces empiezan a deshonrar sus cuerpos y a darle el culto al cuerpo. Y observe lo siguiente, dice, ya que cambiaron la verdad ¿de quién? No queremos creer en la verdad, por la mentira que es creer que la criatura es digna de adoración. Empezaron a honrar y a dar culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por eso Dios aborrece, hay pecados que Dios aborrece, y uno de ellos es la idolatría, porque la idolatría es darle a una criatura la potestad de divinidad, y eso nunca lo ha hecho Dios, lo ha hecho el hombre apartado en sus vanos razonamientos y en su corazón entenebrecido. Quiero saber si voy claro hasta ahí. Si no, me toca volver a empezar. ¿Estoy claro hasta ahí? Muy bien, ok. Entonces dice, por esto Dios, diga conmigo, Dios, ojo pues, los entregó a pasiones vergonzosas. Diga conmigo, vergonzosas. Pues aún sus mujeres, las de la humanidad, cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Lo normal es que un hombre vea a una mujer y una mujer vea a un hombre y se atraen. Dice, pues será feíto, pero algo bonito tendrá, ¿sí o no? Pero entonces, cuando los entregó a sus razonamientos entenebrecidos por no haberle, por eso el pecado de los que vamos a ver, o el que está de moda, no es una causa, es una consecuencia. Diga conmigo, es una consecuencia. El asunto no es que, es tal cosa. No, es ¿por qué es tal cosa? Entonces, las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Dios los entregó a esas pasiones vergonzosas. E inclusive usted ve que hay relaciones no solamente de mujer con mujer y de hombre con hombre, pasiones vergonzosas, entregados a sus propios razonamientos entenebrecidos, sino que también hay personas que han llegado a tener relaciones con animales. Mire al del lado, dígale, animales. Entonces, el asunto se va degradando, pero no para ahí. La Biblia dice, y de igual modo también los hombres. Diga conmigo, los hombres. Ahora, quiero que vea la altura con la que el escritor a los romanos, Pablo, está dándole al asunto. Él no está como una viejita mojigata diciendo, ¡ay, no, qué horror, mira lo que está pasando! ¿Ha visto que cuando alguien se da cuenta de que alguien cae en alguna situación vergonzosa, se quiere tapar los ojos y casi como que no? La impolutez en pasta es esa persona. Entonces dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, diga conmigo, dejando el uso, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución a su extravío. Es decir, el pago a no haberme adorado como a Dios, sino haberse ido en pos de la criatura, es ese. ¿Me hago entender? La propia retribución es andar en esas conductas. Pero mire qué bonito se pone esto. Dice la Biblia, y como ellos, la humanidad, no aprobó tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente ¿qué? Reprobada para hacer cosas que no ¿qué? Que no convienen. Eso se llama haber nacido bajo pecado. ¿Sí me hice entender? Pablo inicia con estos dos asuntos, mujeres con mujeres y hombres con hombres, porque al igual que hoy, hace 2000 años en Roma, eso era lo que se manejaba por las redes sociales.
Pero él está dando solo un ejemplo porque lo que hace a continuación es impresionante. No es, ¡ay, qué horror! Míralo, hombre con hombre, mírala, mujer con mujer, sino que Pablo sigue la lista. Diga conmigo, sigue la lista. Y dice, estando atestados de toda injusticia. Pregunto, ¿quiénes? La humanidad que ¿qué? Que no ha nacido de nuevo y que se había dedicado ¿a qué? A una mente ¿qué? Depravada, entenebrecida. Esa gente, no solamente una especialización es hombres con hombres y mujeres con mujeres, sino que viene y dice, están atestados de toda ¿qué? Injusticia. Y empieza, ayúdenme a contar por favor. Fornicación, ayúdenme, usted dice uno, ¿sí? Fornicación. Usted dice uno, fornicación. Hombre, que usted dice uno, hombre. Sí, uno, ¿cierto? Perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Sigue, espera, murmuradores, detractores. No era que tuvieran tractores, sino que degradan a la gente con sus comentarios. ¿Cuántos van? 11. Aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos y, como si fuera poco, inventores de males. Se sientan a ver, ¿qué inventamos? ¿Qué inventamos? O sea, la idea de Dios es que hay gente tan mala, tan mala, tan mala y tan depravada, y la humanidad está tan mala y tan depravada, que es el diablo el que les viene a pedir consejo qué maldades hace. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces dice, inventores de males, desobedientes a los padres. Ay, ¿cómo va a comparar una desobediencia mía a mi papá y a mi mamá con alguien que es hombre con hombre y mujer con mujer? Ah, pues léalo. Está en el mismo nivel, solo que Pablo empezó por esos dos. Pero mire dónde vamos. ¿Cuántos van? 17. Mire, ¿qué más? Necios, desleales, sin afecto natural. Va por la calle usted y hay alguien tirado porque explotó una bomba y pregunta, ¿cuántos murieron? 17. Ah, apenas 17. En Irak son 82. Eso es sin afecto natural. Implacables. Siga. ¿Cuántos van? Sin misericordia. Oiga pues, y sumémosle los primeros dos, 23. Entonces, el asunto no es que, ¡ay! La Constitución la aprobó. No, y entonces, ¿qué vamos a hacer con los otros 21? La humanidad está depravada, caída completamente. Ahora, dice la Biblia acá, ¿quiénes, refiriéndose a los que han nacido una sola vez, habiendo entendido el juicio de Dios, porque uno sabe que eso no le gusta a Dios, cuando uno anda cometiendo esas cosas, uno sabe, esto no le gusta a Dios, pero es que tampoco sé cómo salir. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, porque ¿cuál es la paga del pecado? La muerte, ¿sí o no? No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Quiero saber si estoy claro hasta ahí. Aló, quiero saber si estoy claro hasta ahí. Amigos, díganme la verdad, ¿está claro hasta ahí? Observen lo que viene a continuación. ¿Cuál es mi actitud frente a estas autopistas por las que corre el ser humano que no ha nacido de nuevo? Resulta que en Corinto, que es una carta que escribe el mismo apóstol, ya la iglesia estaba formada. Y una personita que estaba yendo a la congregación estaba en un asunto más o menos delicado y peligroso. Dice Pablo que fue informado por la iglesia de Corinto que ahí en la congregación había un muchacho que se acostaba con la esposa del papá. ¿Correcto? En la iglesia, diga conmigo, en la iglesia. Pues no hay en el templo, pero decían que eran del templo, y él salía con la esposa del papá. Diga conmigo, con la esposa del papá. Entonces Pablo les dice lo siguiente: os he escrito por carta que no os juntéis con los que fornicarios. Oiga pues,
Pero miren lo que dice: no absolutamente con los fornicarios de este sistema del mundo, o sea, con los que han nacido una sola vez. No es con esos. Pablo dice, o con los avaros, porque hay gente avara allá afuera, nacida una sola vez, ¿sí o no? De esos que no van al baño por no hacer fuerzas. Y dice, o con los ladrones, porque hay gente ladrona que solo ha nacido una sola vez, hay que ponerles 10, para eso nacieron. Y dice, o con los idólatras, hay gente llena de imágenes y todas las cosas. Y Pablo dice lo siguiente: amigos, ¿están acá? Escuchen, no se dejen entretener. Pues en tal caso, os sería necesario salir ¿de dónde? Del mundo. Dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose ¿qué? Hermano, fuere ¿qué? Fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aunque comáis. No se me vaya a ir todavía. Se supone que los que hemos nacido por segunda vez, nuestro caminar correcto es en las 9 autopistas del Espíritu. El fruto del Espíritu, ¿cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, pero esta personita que estaba en la congregación de Corinto cayó en la de fornicación y con la esposa del papá. Entonces Pablo les dice, no se junten con ese muchacho, pero les dice, yo ya les había escrito que no se juntaran con gente que dice que ha nacido de nuevo, practica esas cosas, porque una cosa es resbalar ahí y volverse a levantar, como ya lo hemos visto. Le haría muy bien a usted conseguirse la USB con 47 mensajes anteriores a este, para no tener que invitarme a almorzar para yo explicarle todo esto. Entonces dice, con el tal ni aunque a los amigos comáis. Dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque los que están afuera, o sea, los que han nacido una sola vez, diga conmigo, una sola vez, ¿Dios qué? Los juzgará. Y con respecto al pelado que estaba viendo, yo no sé si era tan pelado, pero se estaba viendo con la esposa del papá, dice, quitad pues ese perverso ¿de qué? De entre vosotros. El problema de uno solo leer la primera carta y no la segunda, es que puede llegar a pensar de que Pablo estaba diciendo que todo el que cayera, échelo fuera, ¿sí o no? Pero resulta que la motivación de Pablo no era excluyente, sino traer una motivación de arrepentimiento y restauración ante esas personas que tal cosa estaban haciendo. Por eso dice, en la segunda carta, diga conmigo, en la segunda carta, ha pasado un tiempo prudencial, los hermanos efectivamente dijeron, pues no sabe qué, es que esa vaina está como muy maluca. Y dice que lo echaron de la congregación. Diga conmigo, lo echaron. Cuando lo echan, pasa un tiempo y Pablo escribe la segunda carta. Diga conmigo, la segunda carta. Fuerte, la segunda carta. Dice, y ya les escribe en otro tono, y dice, le basta a tal persona, al muchacho aquel, esta reprensión hecha por muchos. Dice, así que al contrario, vosotros más bien debéis ¿qué? Perdonarle, porque hubo tal convicción de arrepentimiento y de pecado que no solamente esa persona aceptó, sino que se contristó. Nadie sabe el calvario del que ha caído y que sabe que le ha fallado a Dios. Leas el Salmo 51. Entonces pasó el tiempo y el hermano Pablo le dice, perdónenlo y consuélenlo para que no sea consumido de demasiada ¿qué? Tristeza. Entonces dice, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he, y si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Y cuál era el objetivo? Para que, diga conmigo, Satanás, el enemigo logra camuflarse de tal manera en la mojigatoría y la religiosidad de la gente, que en medio del escándalo del pecado aquel, ninguno pensó que era Satanás, que tomando provecho de la concupiscencia que hay en la carne de todo ser humano, hizo caer este muchacho con la esposa del papá.
Pero el enemigo lo tenía identificado Pablo y sabe que es Satanás. Diga conmigo, Satanás. Entonces Satanás, por la concupiscencia y la lascivia, se había ganado a este muchacho para cometer ese acto imprudente llamado pecado, en este caso con la esposa del papá. Pero Pablo lo tenía identificado y era Satanás. Diga conmigo, Satanás. De manera que logra restaurar al muchacho y Satanás es el que sale avergonzado. ¿Me hago entender, amigos? Entonces dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus ¿qué? Sus maquinaciones. Paso a otra carta, nuevamente en 1 Corintios. Pablo está hablando y dice lo siguiente. ¿Están aquí, amigos? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Mírenlos ni los ¿qué? Cuéntenlos, ni los ¿qué? No, yo digo fornicario y ustedes dicen uno, ¿cierto? Ni los ¿qué? Espere, yo tomo más jengibre. Esta es una hierba que se inventó Marianela. Bien. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Entonces yo lo leo y usted lo cuenta. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán ¿qué? El reino de Dios. Y mire lo que dice Pablo. Y esto erais algunos. Mírenle, ahora dígale, ay, ay, ay. Es decir, en la iglesia de Corinto, el líder de caballeros, en la actualidad, antes en el parque, no se sabía qué había bajo esa túnica. Pero resulta que eso era y ahora estaba del líder de caballeros en la iglesia de Corinto. ¿Sí? La líder de damas en santidad antes tenía un prostíbulo en el barrio, pero ahora en la iglesia de Corinto esta dama había sido eso, pero ya no lo era. El encargado de la tesorería antes era un asaltante de bancos y ahora todos les entregaban las finanzas para que las administrara. Diga conmigo, y esto éramos algunos. Pero mire lo que ocurre cuando uno nace por segunda vez. Mas ya habéis sido lavados. ¿Con qué lo lavan a uno? Pues yo sé que usted en su estrato la bañan con leche de cabra, pero en el de nosotros con agua, ¿cierto? El agua de la palabra. Y dice, y ya habéis sido santificados. Y ya habéis sido justificados. Y mire quiénes entran en juego. ¿En el nombre de quién? Del Señor Jesús. Y por el Espíritu Santo de nuestro Dios Padre. ¿Me entiende? Lo que ocurre es que una persona que era, ya casi empiezo a terminar, mire usted, que había sido fornicaria, o idólatra, o adúltera, o afeminada, o se echaba con varones, o ladrona, o avara, o borracha, o una persona maldiciente, o una estafadora, estaba por fuera del reino de Dios, claro, porque solo había nacido ¿cuántas veces? Una. Pero resulta que a Dios se le antojó que naciera por segunda vez, y por eso dice, y esto erais algunos, ya habéis sido ¿qué? Lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, lavados por la palabra y la sangre del Señor Jesucristo, santificados por haber sido sellados con las arras del Espíritu Santo, justificados porque la sangre pagó todo lo que habíamos nacido bajo pecado y los pecados que habíamos cometido, los que cometemos y los que vamos a cometer, y entra la Trinidad a lavar esa almita. El Señor Jesús se pone la toalla con el Espíritu Santo y con el Padre y lo lava. Y yo me pregunto, ¿será que la Trinidad sabe lavar o no sabe lavar? ¿Aló? ¿La Trinidad sabrá lavar un alma o no la sabrá lavar? Y por ahí dice, y esto erais. Entonces, escuchen. Bueno. Y vuelvo y les hago referencia a las 47 prédicas anteriores. Y si una persona que ha nacido de nuevo cae, ¿qué hacemos con ella? Ya Pablo nos enseñó qué hacer en Gálatas capítulo 6. Es que la Biblia no es un manual de sugerencias, es la palabra de Dios.
Para los que hemos nacido de nuevo, es la palabra de Dios. Para el que solo ha nacido una vez, es un libro aburrido, harto y que le prohíbe una cantidad de cosas y castigador. Para los que hemos nacido de nuevo, ya podemos entender a nuestro Padre porque hemos nacido ¿de qué? De nuevo. Y hemos nacido del agua y del Espíritu. Y hemos sido sellados con la presencia ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y ahora somos hijos e hijas ¿de quién? De Dios. Entonces, conclusión. Yo tengo que saber en el panorama nacional, cuando aparece una noticia, de dónde está saliendo. Si la fuente es nacidos una sola vez, no, pues por lo menos antes regularon la cosa. ¿Sí me hago entender? Pero resulta que nosotros, los nacidos de nuevo, tenemos la madurez suficiente para entender que muchos éramos eso. Y que Pablo no está, y el Espíritu Santo no están ponderando solo hombres con hombres y mujeres con mujeres, sino que leímos 21 cosas más. Entonces, si vamos a hacer marchas contra las personas que han decidido, que han nacido una sola vez, casarse entre ellos mismos, pues entonces hagamos uno contra los envidiosos y tenemos más público. Y uno contra los chismosos, ¿te imaginas? Y hacemos pancartas con lenguas. Pero es que no se trata de eso, porque la Biblia me acaba de decir que a la gente que ha nacido una sola vez, ¿quién la juzga? ¿Quién? Dios. Dios. Mientras que para nosotros, toda esa gente, perdónenme la expresión, es clientela. Son todos candidatos a nacer de nuevo, así como usted y yo lo vimos una vez. Y por eso el Espíritu Santo dice una cosa tremenda en Apocalipsis. Solo voy a leer los primeros 21 capítulos. Mira lo que dice. El que es injusto, es decir, el que solo ha nacido una vez, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, o sea, el que ha nacido una sola vez, sea inmundo todavía. Pero mira lo que dice. Y el que es justo, o sea, el que ha nacido 2 veces, practique la justicia todavía. Y el que es santo, o sea, el que ha nacido por segunda vez, santifíquese ¿qué? Todavía. ¿O no dice la Biblia que el trigo y la cizaña seguirán creciendo justos hasta el final del tiempo? Entonces, nosotros, los que hemos sido lavados, hemos sido justificados, hemos sido santificados, procuremos vivir en la santidad a la cual hemos sido llamados. Y dejemos de echarle dedo a los pobrecitos y pobrecitas que no han nacido sin una sola vez. Tampoco es que les vamos a aplaudir, ¿correcto? O vamos a decir, no, qué maravilla. O ahora usted saldrá diciendo, o el que escuche esta grabación pensando, ah, no, quedó aprobada la cosa. No, 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 te estoy diciendo que nosotros no tenemos por qué juzgar a los que están afuera, porque a los que están afuera del cuerpo de Cristo y que no han nacido de nuevo, los juzga ¿quién? Dios. Y nosotros santifiquémonos y lavémonos entre nosotros para restauración. Tampoco es para matar pregunto, ¿o usted conoce mucha gente de muchachos que acuesten con la mamá? O por lo menos con la esposa del papá. Yo que no. ¿Cómo sería de escandaloso eso en Corinto? Y restauraron a Señor. Lo restauraron. Y cuando la gente cae, no es para averiguar cómo cayó. Ay, sí, ¿y cuántos eran? ¿Y en qué lugar estaban? ¿Y en qué posición lo hicieron? No, 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 mire que Pablo no le está diciendo al muchacho, me hace el favor y me manda una carta especificando bien cuántas veces y en qué forma y dónde. No, 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 no. Harta vergüenza ya tiene uno con haber caído. Sí me hago entender, amigos, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados en la compañía del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pónganse en pie, por favor. Entonces el asunto va más allá. Habrá gente que te pregunte a ti sobre estos temas y cuando vuelva a salir a la palestra pública el asunto, porque apenas fue un concepto el que dieron, ellos no tienen la autoridad para reformar las leyes ni nada, ellos tienen que sufrir todo un proceso en el Congreso. Entonces se va a poner más de moda y la gente que sabe que usted es cristiano o cristiana, venga, ¿y entonces qué? Y si uno es bien despistado, se pone a opinar con una ligereza y una libertad. Pero en esta forma juiciosa que usted y yo estamos leyendo la Biblia, no estudiándola, sino leyéndola, nos damos cuenta de que esto a Dios no lo cogió como, ay, entonces se me desarregló la gente. No, no, no.
Él hizo una provisión llamada Cristo Jesús. Nos ha dado un reino con unos estatutos, con un rey y con una forma de vivir mientras el Señor viene por segunda vez o manda por nosotros. ¿Sí me hago entender, amigos? Entonces, si tú tienes familia o amigos o personas o conoces, son personas, gracias hija, son personas potencialmente, son clientes en potencia, mano. Mientras todo el mundo lo rechaza, usted les puede tirar el neumático del reino a ver si lo cogen. Y entonces, mire lo que pasa. En cierta ocasión, alguien llega y me dice, pero si esta personita nació con esa inclinación. Entonces, le dije, claro, tiene toda la razón, señora. Es que nació bajo pecado y se especializó en esa rama. Pero cuando uno nace por segunda vez, revelación, escuchen, ahí uno sí puede evaluar toda la basura que hizo cuando nació solo una vez. Y entonces ahí es donde viene una cosa que se llama el arrepentimiento de obras muertas. Diga conmigo, arrepentimiento. Y entonces uno es lavado, no por la culpa, sino por la sangre. Y uno es limpiado, no por la cantaleta, sino por el agua de la palabra. Y uno es levantado. Recuerde un caso parecido. El Señor Jesús se encuentra con una mujer que en este caso había tenido 5 maridos y el que actualmente tenía no era el marido. Y Jesús no le dice, él no le dice, la solución es que ya no se case más, hermana, no, va a acabar con el pueblo. Él no le dijo eso. Le dijo, te es necesario nacer de nuevo para que de tu interior corran ríos ¿de qué? De agua viva. La trató como a una dama, como él la había creado y ahora la había restaurado y regenerado. Entonces, tengamos cuidado, porque solo hay un Dios y es el único que puede juzgarlo. A nosotros nos toca ser embajadores del reino, entregándole el evangelio a gente que inclusive, miren si no, Jonás era muy jonino. ¿Por qué? Porque Jonás además tenía billete. Hay cristianos caletos, gracias a Dios. Entonces Dios una vez lo llama y le dice, Jonás, Señor, me hace el favor y se va para Nínive y predica ya que esa gente quiero que se arrepienta. Los ninivitas, esto de hombres con hombres y mujeres con mujeres, era la puntica del iceberg nomás. Entonces, como él se creía muy tantán, y como tenía plata, en vez de coger para Nínive, fue a la flota y compró boleto para Tarsis, que era para allá. Ojo con esto. Como tenía plata, él creía que podía hacer lo que le daba la gana. Y en este caminar, el único que hace lo que le da la gana es el Señor. Tanto es que se fue y metió en un lío a todos esos marineros, porque se desató una tormenta espectacular y lo lanzaron por la borda y lo cogió un gran pez y se lo tragó y estuvo en el vientre de ese pez 3 días, y cuando el pez le dio por vomitar, porque esa gente así no la traga a nadie, y cogió y lo vomitó, y cuando salió entre toda esa babasa y se quitó eso, Jonás y todo, había un letrero que decía Welcome to Nínive. Y no le quedó sino funcionar ahí, y se le arrepintió todo Nínive, hasta las vacas y los caballos, porque el rey de Nínive, que era un pagano, ante la predicación de Jonás, mandó hasta ayunar a las gallinas 3 días, y se arrepintieron todos, y toda esa generación se salvó. ¿Por qué? Porque los ninivitas eran algunos, o todo eso, porque algunos le hemos pegado a todas, ¿cierto? Pero ya hemos sido ¿qué? Lavados. Diga conmigo, lavados. Diga conmigo, justificados y santificados. Padre, te doy gracias por la palabra revelada que nos has dado. En nuestro país necesita embajadores y embajadoras del reino en medio de esta generación que está en tinieblas y entenebrecidos como estuvimos algunos de nosotros. Te pido, Señor, que nosotros podamos sacudirnos y entender cuál es la responsabilidad tan grande que tenemos con el que ha nacido solo una vez y con aquellos que habiendo nacido 2 veces la embarran. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice que me acerque a ellos con espíritu de mansedumbre, teniendo cuidado de no caer, porque crea aquel que estar firme no caiga. Gracias, Señor. Salimos en paz de este lugar, llenos de bendición. Gracias por los que sí vinimos, Señor, y gracias, muchas gracias, porque estás en nuestros corazones. Dile, Señor Jesús, Señor Jesús, te amo. te amo.
Dele un besito al Señor.